El virreinato del Perú. Nos damos cuenta por la forma como están vestidos los personajes que representen que están aquí en la imagen. Bien, vamos a ver el propósito de nuestra sesión. Explicar cómo era la vida en el virreinato del Perú. Para eso vamos a recordar un poco las etapas de la historia del Perú. La pre-inca, la inca, el descubrimiento e invasión, y vamos a ubicarnos aquí, en el virreinato del Perú, ¿ya? Porque esto lo hemos ido trabajando, ¿no?, en los grados anteriores. Vamos a ver el virreinato, ¿no? Gobernante máximo, el virrey, que era el representante del rey de España, el idioma castellano, la religión católica, capital Lima. Los indios fueron maltratados, esclavos, ¿no? La pelea de gallos, corrida de toros, la primera moneda, hechos relevantes ocurridos en el virreinato del Perú. Aspectos básicos e importantes del virreinato del Perú. El virreinato en el Perú se creó en 1542. Su capital fue Lima. Los españoles establecieron en sus colonias una forma de vida y administración similar a la que había en su país, España. Esto trajo grandes cambios en la organización social, política y económica, así como en la vida religiosa de los indígenas, ¿no? Reforzamos aquí la creación 20 de noviembre de 1542, base jurídica, las nuevas leyes de Indias, la promulgación promulgada por el rey Carlos I. La vigencia, aquí vemos una línea de tiempo, 1542 la creación, 1824 la capitulación de Ayacucho. Los grandes cambios, ¿no? Vemos aquí en la imagen el Inca y el Virrey. El Inca fue reemplazado por el rey, su representante el Virrey, ¿no? El rey vivía en España y depositaba su autoridad en su representante, el Virrey. El territorio Inca, antes dividido en 4 suyos, vemos aquí el gráfico, pasó a formar parte del Virreinato del Perú. Territorios españoles en América. Los incas fueron quemados y se levantaron templos. Los indígenas que antes vivían dispersos en el territorio fueron agrupados en reducciones. En lo político sobrevivieron los curacas, se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchas indígenas tuvieron hijos de españoles, a ellos se les llamó mestizos. Vemos aquí los principales cambios. Políticamente el virreinato del Perú estaba representado por el virrey, quien era escogido por el rey de España, y lo representaba como máxima autoridad dentro del virreinato. Virrey, máxima autoridad del virreinato, juicio de residencia, memoria de su gobierno, reemplazaba al rey en caso de enfermedad o fallecimiento. El rey, las intendencias surgen en el siglo XVIII, reemplazo a Carlos III, impuesto por Virrey de la Croix. La Real Audiencia, máximo tribunal de justicia en América, las reducciones, asentamientos impuestos por el virrey Toledo a los ayllus para agrupar y controlar la fuerza laboral indígena, el Barayoc y los caciques. Estaba integrada por un presidente y varios oidores, cabildos o ayuntamientos. Se ocupaban del gobierno de las ciudades, formado por alcaldes y regidores, ellos eran criollos. Sociales en el virreinato del Perú. La nobleza, la clase media, el pueblo, los indios, los esclavos, ¿no? Españoles, criollos mestizos, los indios, los negros y mulatos, ¿no? La pirámide de la clase social en el virreinato del Perú. Durante toda la época colonial fueron 40 los virreyes que asumieron el gobierno en el Perú. Para llegar a ser virrey habían ciertas exigencias que debían ser cumplidas. Los principales virreyes del Perú: Blasco Núñez, Toledo, Castro, Antonio Manso, Amatu Yunet, Abascal, Taboada, Jáuregui, José de la Serna. Eran los principales virreyes del Perú. La educación en el virreinato. La educación virreinal en Perú presentó las siguientes características. Era clasista, porque solo las clases altas y adineradas, como la nobleza de los españoles y los descendientes de la nobleza inca,
recibían el privilegio de la educación, llamados colegios menores y colegios mayores. Los colegios menores para hijos de los caciques, ¿no? Se impartía la doctrina cristiana, la gramática, la aritmética y la literatura. Para criollos ricos y españoles nobles, teología, filosofía y legislación, ¿no? Ahí estaban los jesuitas. Colegio de Indios, Caciques, Jesuitas, El Príncipe, Lima 1620, San Francisco de Borja, en Cusco 1621, creado por el virrey Príncipe de Esquilache. Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo, Colegio San Martín y San Felipe 1575, Colegio de San Ildefonso 1608, Real Convictorio de San Carlos 1771. Las universidades, las carreras que se impartían, Derecho Civil y Canónico, Filosofía, Teología, Artes y Medicina. Las universidades más antiguas, Universidad Mayor de San Marcos, 1551, Universidad San Cristóbal de Huamanga, 1677, Universidad San Antonio Abad del Cusco, 1598, Universidad San Agustín Arequipa, 1719. San Marcos, ¿no? Por eso, la primera universidad, por eso es llamada Decana de América. Las actividades económicas relevantes en ese momento, la minería, la industria, el comercio y la agricultura. Para investigar, el rey Carlos I creó el Virreinato del Perú debido a las causas siguientes. Investigamos. ¿Cuáles fueron las causas para crear el Virreinato del Perú? Y así como que tiene una creación, vamos a ver también cómo finalizó el virreinato en el Perú. Carlos I, causas, aquí vemos a Carlos I, la imagen, ¿no? El virreinato del Perú, 1542, que es el inicio. ¿Cuál es el final? ¿Por qué termina? ¿No? ¿Cómo finalizó el virreinato en el Perú? Tenemos para investigar estas dos preguntas. Luego voy a reflexionar, ¿no? Sobre mi aprendizaje. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me sirve lo aprendido? O sea, debo ser consciente, ¿no? Por eso que esto es una reflexión de mi aprendizaje. Sobre todo, ¿para qué me sirve lo aprendido? Ahí debo ponerle un poco más de énfasis.